Hola, ¿qué tal amigos? Dios les bendiga. Qué bueno podernos encontrar, como siempre, con buenas noticias de parte de Dios para nuestras vidas, para tu vida, para tu casa, para tu hoy. Y eso es lo bueno de Dios, que Dios tiene esas noticias especiales, pertinentes para cada uno de nosotros. Él siempre está allí trayendo ese mensaje que nos impulsa, que nos lleva a alcanzar aquellas cosas que todavía tal vez no estamos logrando o aquellas que vamos en camino. Y qué bueno es reunirnos como siempre, saludarnos, enviarnos el abracito, el saludito, el corazón, la manito allí, el darle compartir y todo ello, porque todo eso nos bendice, nos fortalece, nos anima y qué bueno que todos estemos hoy reunidos en este lugar. Quisiera hoy que iniciáramos como siempre. Hay algo que no podemos quitar del orden y es colocar nuestra vida delante de Dios. Es decirle a Dios que en esta hora queremos oír su voz, queremos que esa palabra que está allí escrita toque nuestra vida, toque nuestro corazón y transforme nuestro ser, y no solo nuestro ser, sino nuestro entorno. Así que vamos a orar. Allí donde estás, prepárate, alístate, si quieres inclinar tu rostro, si lo puedes hacer, si estás en un lugar donde tienes cierta privacidad, o si puedes hoy, tal vez lo estás escuchando con tus audífonos y no estás viendo, pero puedes ahí concentrarte y decirle, Señor, gracias por esta hora, Señor. Gracias porque en ti podemos confiar, Señor. En esta hora, Señor, nuestra vida está en tus manos, Señor, nuestros anhelos, nuestros pensamientos, nuestros deseos, Señor. La lucha, las cargas, las dificultades, las situaciones adversas, todo está delante de ti, Señor. Nuestros planes, nuestros proyectos, nuestra vida, Señor, nuestra familia, esta nación en la cual nos has puesto a cada uno de nosotros, Señor, donde vivimos. Todo está debajo de tu manto, de tu protección, de tu dirección, Señor. Y nosotros nos acercamos a ti en acción de gracias, porque podemos entrar en tu presencia, porque podemos levantar nuestra voz y decirte que te amamos, que deseamos tu espíritu, Señor, y que te anhelamos en esta hora. Y somos conscientes por tu palabra que tú también anhelas estos tiempos, Señor. Y que tú en el momento que te encuentras con nosotros, o que más bien nosotros vamos a ti, Señor, hay esperanza, hay fortaleza, hay aliento, hay paz, hay seguridad, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, te doy mil gracias. Dile allí donde estás, Señor, gracias porque mi vida está en tus manos. Dile gracias porque todo está bajo tu control. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hoy quiero hablarles de algo que he titulado Libres en medio de la cautividad. Y pienso que en la vida hay situaciones que a veces nos hacen sentir como encarcelados, ¿no? Si hay alguien que de pronto le llega este mensaje y está encarcelado literalmente, oro a Dios para que te dé una nueva oportunidad, para que Dios tenga de ti misericordia. Pero también no es necesario, podríamos decirlo, estar bajo una reja física, sino que muchas veces hay cosas que parece que se presentan en nuestra vida y que nos encarcelan y como que no tenemos salida. Y hay veces nos sentimos allí. Y la pregunta es frente a esa situación que estamos viviendo, que tú dices como que intento, como que estoy imposibilitado, como que estoy limitado, limitada, ¿qué hacer? Cómo enfrentar esos momentos, cómo salir victorioso, porque hay áreas en la vida en la cual podemos sentir que hemos sido golpeados o encarcelados o en situaciones difíciles, cómo enfrentar esos días, cómo salir victoriosos en esos días y ser libres, aunque estemos en esas situaciones todavía como en espera, esas situaciones que todavía no dan el resultado que nosotros queremos. Y leyendo la carta de Colosenses, sí que encuentro a un hombre que literalmente está encarcelado. El apóstol Pablo está encarcelado en Roma. Pero a la vez cuando leemos la carta de Colosenses, si no la has leído te invito a que la leas. Toda la carta son solo 4 capítulos. Cuando tú la lees, no, si él no expresara que está encarcelado, tal vez uno nunca creería que él está encarcelado. Porque dice en Colosenses 4:18, la última parte, dice, firmo mi propio saludo de puño y letra. Pablo, recuerden que estoy en cadenas, que la gracia del Señor sea con ustedes. Pablo está escribiendo, dice, desde la cárcel estoy escribiendo, con mi puño y letra, pero cómo termina es impresionante, que la gracia de Dios sea con ustedes. Y en el capítulo
1, versículo 2, en la última parte, expresa casi igual. Que Dios nuestro Padre les dé gracia y paz. La gracia tiene que ver con el favor de Dios, ¿cierto? Y en las dos que he enunciado, habla de esa gracia y habla de la paz de Dios. Como esta expresión uno me confronta y cuando yo pienso en él digo, pero Pablo estaba encarcelado literal, estaba con grilletes y allí en medio de su cautividad, su expresión, su manera de compartir, su manera de hablar no es de alguien encarcelado, sino de alguien que está totalmente libre, aunque se encuentra en prisión. Entonces yo digo, Señor, hay situaciones que tal vez no han cambiado, situaciones en las cuales me tengo que enfrentar, situaciones que no sé por qué Dios las permite en nuestra vida. La Biblia dice que a los que amamos a Dios todo nos ayuda para bien, pero hay situaciones como que uno dice, Señor, y cómo poder uno sentir y expresarle a otros, tengan paz y entiendan que la gracia o el favor de Dios no se ha quitado de sus vidas. Entonces la pregunta en la carta a Colosenses que me salió frente a esta inquietud, ¿cómo Pablo puede ser libre de la cautividad? ¿Cómo Pablo pudo ser libre mental, espiritual, emocionalmente, aunque su cuerpo estaba físicamente encarcelado? Y yo encuentro algunos secretos, y uno de los secretos que yo encuentro es que en el capítulo 1 y en el capítulo 4, recuerdo son 4 capítulos, habla de algo que se repite, como que marca, y es la oración. En el capítulo 1, versículo 3, dice, siempre oramos por ustedes y le damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ojo porque aquí hay otro ingrediente, ¿no? No solo gracia, no solo paz, sino gratitud. Mira esto tan interesante en el capítulo 1 de Colosenses. Y en el capítulo 4, en el versículo 2, dice, dedíquese a la oración con una mente alerta y un corazón agradecido. Vuelve y habla de la gratitud y la oración. Y cuando yo entiendo esto, yo entiendo que Pablo, una de las cosas que hace es que en medio de esos problemas o en esas situaciones que se encarcelan, esas situaciones difíciles, hace lo que mismo que hacía Jesús. Y lo que hacía Jesús era orar. Jesús pasó por todos los momentos difíciles. Recuerden que su último momento en el huerto, lo que hizo fue pasar la noche orando, diciendo, Señor, aquí estoy. Tú eres mi Padre, yo dependo de ti. Dice que los ángeles vinieron y le consolaron. Y parece que Pablo entendió bien del Maestro. Y parece que nos quiere dar el secreto a nosotros, el que nosotros nos enfoquemos en esa oración. Y en el capítulo 1, en el versículo 5, habla que, dice, ambas cosas provienen de la firme esperanza puesta en lo que Dios les ha reservado en el cielo. Ustedes han tenido esa esperanza desde la primera vez que escucharon la verdad de la buena noticia. Ahora usted mira, ¿cómo así que ambas cosas? Uno, la oración y dos, la buena noticia. Esos son los dos secretos de Pablo para enfrentar esas dificultades o esas situaciones adversas. Por eso habla de que cuando ustedes recibieron esa buena noticia y cuando está esa oración en nuestra vida, hay gracia, hay paz, hay gratitud a Dios porque nuestra mente no se encarcela. Más bien, somos libres. Y ese es el objetivo de Pablo al enseñar a su gente, a sus auditores, a su primer auditorio, decirles, oiga, aunque yo estoy encarcelado, soy libre. Porque la oración me enfoca en las buenas noticias de Dios para nosotros. Tú y yo podemos conocer muy buenas noticias de la palabra de Dios, pero cuando nosotros oramos, lo que hacemos es acercarnos a Dios y escuchar lo que hay en el corazón de Dios. Recuerdo la palabra que dice, y ese versículo yo lo nombro mucho, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Tal vez la situación te dice que estás encarcelado. Tal vez la situación te dice, no hay salida, aquí se está desboronando todo, aquí se está cayendo todo, vas a terminar mal. Y muchas voces se pueden levantar diciéndote una y otra cosa, aquí es tu fin, aquí y cualquier otra cosa, pero la buena noticia, cuando tú te enfocas en la buena noticia, hay esperanza, hay ánimo, hay fortaleza, hay palabras de libertad, hay pensamientos de libertad y no eres esclavo del cautiverio, sino eres libre. Y creo que esto nos sirve a todos porque cada uno de nosotros podemos estar viendo situaciones en las cuales nos podamos sentir así. Y yo encuentro cómo Pablo esta oración lo enfoca, ¿cierto?, en esa buena noticia. ¿Y cuál es esa buena noticia? Y me gusta y quiero ser hoy literal. Me gusta mucho cuando me acerco a la palabra no ponerme a decir títulos o cosas que no estén allí, sino literal. Y yo quiero ser claro y literal en cuanto a la verdad que hizo libre a Pablo.
Porque cuando yo soy claro y literal y entiendo cómo fue el secreto, pues yo lo puedo aplicar. Es como que tú haces una receta, yo siempre con las recetas. Si te dan claridad y si tú la haces literal, funciona. Y en el capítulo 1 de Colosenses, versículo 15, da el primer secreto. De esta hora, cuando ora y es enfocado con esa buena noticia, ¿cuál es esa buena noticia que lo enfoca? Dice Colosenses 1:15, Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes que las cosas fueran creadas y es supremo de toda la creación. Óyeme, ¿cómo cambia la oración de nosotros al recordar y reconocer que mi Cristo, en el quien yo he confiado, no es un hombre, sino es Dios con nosotros? Porque yo creo que las situaciones de esta iglesia que era perseguida, esclavizada y que muchas voces se levantaban para decirle, mira, en el que tú yo creíste era un hombre más, era un profeta, siempre quisieron desvirtuar la divinidad de Dios, de Cristo como Dios. Entonces muchos en medio de la adversidad decían, no, era un buen hombre. Recuerde que en otras partes o en otros momentos te he predicado que muchas veces creemos, como los discípulos en algún momento, los del Emaús que hace poco prediqué, decían, ay, tú no sabes lo que le pasó a Cristo, murió, era un profeta, era un maestro, porque la adversidad minimiza la grandeza de Dios. Por eso cuando tú oras y te enfocas en esa buena noticia, es que aquel que vino es Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Y cuando tú entiendes esto, en el que tú has creído, tu Cristo es Dios mismo, es Dios con nosotros. Y sabes, por eso dice que es supremo. Y me gusta cómo termina esta parte, dice, y es supremo sobre toda la creación. No es un hombre más, es Dios con nosotros. Está por encima de todo. Está por encima de toda circunstancia. Entonces, cuando tú oras, aunque te sientas encarcelado, cuando tú clamas y eres hijo o hija de Dios, cuando tú clamas, óyeme, estás hablando con Dios. En ese que ya existe antes de que todo ocurriera. Y ese ya existe como que antes de que todo ocurriera es como que no lo coges prevenido. Como que esta situación que para ti es difícil, que enfrentas, y Dios te dice, oye, yo antes de esa situación estaba. Y después de esa situación voy a estar. Y tengo ese poder sobre toda situación. Entonces, lo primero que Pablo quiere enfocar, que es esa buena noticia, que cuando él ora, él recuerda que en el que ha confiado, en el que ha creído, en ese Cristo y Salvador, no es un hombre más, es Dios. Es Emmanuel, como diría la palabra. Es Dios con nosotros. Así que cuando tú oras y la cárcel está allí, la situación adversa, debes recordar que Emmanuel, Dios contigo está. Lo segundo que yo encuentro allí está en Colosenses 1:16. Dice, porque por medio de él Dios creó todo lo que existe, en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como los tronos, los reinos, los gobernantes, las autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de él y para él. Él ya existía antes de todas las cosas y se mantiene en unidad y mantienen unida toda la creación. Mira qué lindo que lo segundo que resalta es que el Cristo, el Dios, el Salvador en quien tú has creído, es creador de todo. ¿Qué sientes al pensar eso? No solo es Dios, sino dice porque por medio de él Dios creó todo lo que existe, tanto lo celestial como lo de la tierra. O sea, cuando yo pienso que él es el creador, pienso que hay cosas que yo necesito que se activen, que vivan, que se transformen, que cambien, que ocurran. Y si yo las pienso en mis fuerzas, pues es imposible. Pero cuando yo pienso que el Dios en el cual he creído camina conmigo y es creador, y el texto le está diciendo a Pablo cuando él ora y cuando él busca en medio de la cárcel, oye, con el que tú has confiado, en el que tú has creído, no es uno más, es Dios, y es un Dios creador. Un Dios que hace las cosas que tú puedes ver y aún las que no puedes ver. Es alguien que tiene gobierno, y bien interesante, sobre el mundo espiritual y sobre el mundo terrenal. O sea, no hay un límite, no hay un foco, no hay un lugar donde Él no llegue. No hay algo que Él no pueda cambiar, no hay nada que Él no pueda hacer por ti. Y me encanta esto porque yo necesito que Dios cree algo. Tal vez en alguna persona, Señor, crea un corazón limpio.
Tal vez, Señor, abre esta puerta, crea esta oportunidad, Señor. Tal vez, Señor, transforma esta enfermedad en salud, crea un órgano nuevo, da vida, Señor. Cuando yo pienso en esto, pienso que Él todo lo puede. Y cuando dice toda autoridad, reinos, gobernantes, autoridades del mundo, visible e invisible. Yo pienso también que en estos días que nuestra nación está pasando por días difíciles, donde pareciera, y esto no es político, pero donde pareciera que nuestros gobernantes muchas veces tomaran control y cuando pensamos del futuro de nuestra nación, si se logra o si cumplen esta situación que está moviendo allí, uno dice, ¿qué futuro puede haber? Y creo que genera un poco de desesperanza también, miedo, temores, inseguridades. Pero cuando yo leía esto, yo decía, yo no puedo callarte que en el que tú has creído, en el que yo he creído, es Dios y es un Dios creador. Y ese creador quiere decir que está por encima de todo, que tiene gobierno. Y cuando habla de gobierno es que tiene el control. Podrán haber gobernantes, podrá haber situaciones, gobernantes naturales, humanos, que afectan tu vida, que golpean tu vida, sean nuestro gobierno, sean tu jefe, sean situaciones económicas, ese gobierno que está allí, visible o invisible, que afecta tu vida. Tú puedes ir al Dios Todopoderoso y decirle, Señor, tú gobiernas sobre ese gobierno. Tú existes antes de ese gobierno. Tú estás por encima de ese gobierno. Y tal vez hay principados, como dice la Biblia, potestades, cuestiones espirituales que quieren venir a influenciar tu vida, a llenarte de temor, de inseguridad, a golpear tu casa, a golpear tu cuerpo, a golpear tu espíritu. Pero el Señor te recuerda que Él es Dios y que Él es creador. Y como es creador, gobierna sobre toda situación. Por eso lo siguiente que resalta en el versículo 18 del capítulo 1, dice, Cristo también, no solo es todo esto que hablamos, es la cabeza de la iglesia, la cual es el cuerpo, es el principio supremo sobre todos los que se levantan de los muertos, así que es el primero en todo. Vuelve y resalta que Cristo es la cabeza. Él es Dios, Él es creador, por lo tanto gobierna, tiene dominio, tiene control de todas las situaciones y es la cabeza. Y yo pensaba que cuando yo pensaba en la cabeza, es el centro de control. Es el que está allí para gobernar, para direccionar nuestra vida. Y nosotros somos cuerpo. O sea, en pocas palabras, de Él dependemos. Él es el que gobierna, Él es el que hace. Él es el que tiene las ideas, la creatividad, el que direcciona mi vida. Y yo creo que en esta hora yo puedo estar seguro como tú estás seguro, porque ese es Dios supremo. Pablo entiende en la cárcel y escribe estas palabras no porque no tiene nada que decir, no, porque en la cárcel entiende que la oración y esa buena noticia que en el que ha creído es Dios, es creador y es la cabeza, es el que tiene el control de todo, es lo que lo mantiene libre. Porque pueda que las cosas se derrumben, pueda que las situaciones estén adversas, pero en el que tú has creído es Dios supremo, es Dios soberano. Y lo último que me gusta y de ese es la cabeza, habla de que nosotros somos el cuerpo y es esa unidad. Esa unidad, hago parte de, ¿cierto? Soy parte de esa comunidad, recibo y doy apoyo. Y eso me encanta, porque eso quiere decir que no estamos solos, que hacemos parte de un cuerpo, que Dios nos diseñó así. Dios no dijo tú eres uno allí, otro allá, no. Todos hacemos parte de ese propósito y Dios es el que lo une, Dios es el que lo sustenta. Lo que creemos, en lo que creemos es lo que nos sustenta. Por eso Pablo habla de la oración, porque la oración no solo me enfoca en Dios, sino me recuerda que ahí tengo a mi hermano, que yo puedo orar por él, que él ora por mí, y eso fortalece, y eso anima. Y lo último que quiero resaltar de esta literalidad de Pablo para ser libre, está el versículo de Colosenses capítulo, 20, capítulo 1, versículo 20, y dice, y por medio de él, Dios reconcilió consigo todas las cosas, hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra, por medio de la sangre de Cristo Jesús. Ojo con esto. Eso los incluye a ustedes, que antes estaban lejos de Dios. Eran sus enemigos, separados de Él por sus malos pensamientos y acciones. Pero ahora Él los reconcilió consigo mediante la muerte de Cristo en su cuerpo físico. Como resultado, los ha trasladado a su propia presencia. Y ahora ustedes son santos, ojo con esto, libres de culpa
y pueden presentarse delante de Él sin ninguna falta. La cereza la dejo para lo último. En el que tú has creído es Dios, en el que tú has creído es Creador, en el que tú has creído es la cabeza, el que tiene el control, pero también es aquel que ha dado su vida, es aquel que ha venido para reconciliarte con el Padre, es aquel que ha venido a tener una relación cercana. Dice, antes estábamos apartados, antes estábamos lejanos, pero ahora hemos sido reconciliados con Él y podemos estar en su propia presencia. A ver, yo pienso por un momento, ¿qué piensas que hay en la presencia de Dios? ¿Qué piensas que se puede lograr en la presencia de Dios? ¿Y sabes qué es lo que dice el texto? Que Pablo, aunque está preso, literal, físicamente, su espíritu, su alma y su mente están libres por la sangre de Cristo, por lo que Cristo ha hecho. En pocas palabras, lo que está diciendo Pablo es: yo estoy en la presencia de Dios. Las situaciones que estoy viviendo no me sacan de ese lugar de honor que tengo. Las aflicciones de este mundo no me sacan de ese lugar que Cristo me dio por medio de su sangre preciosa. Las aflicciones de este mundo, las situaciones de este mundo te quieren ahogar, pero Pablo te está recordando a través de esa palabra que Cristo es el que te ha reconciliado, que tú tienes entrada, que tú puedes entrar a su presencia espiritualmente. Ya no es ir a Jerusalén al muro, ojalá pudiéramos ir todos, es ir a su presencia, levantar nuestra voz y allí en su presencia, donde hay gobierno, donde Él gobierna todo, donde Él crea, donde Él determina, donde Él es Dios y soberano porque murió pero también resucitó, allí estás tú. Y allí en ese lugar, en la presencia de Dios, todo es posible. En la presencia de Dios todo se transforma. Por eso Pablo es libre en la presencia. Dice, ahora ustedes, la última parte del versículo 22 del Colosenses 1, ahora ustedes son santos, han sido apartados y libres. Me gusta. Libres. Y creo que esta palabra tiene que ser pertinente e influyente en tu vida. Porque el enemigo tal vez te dice, te tengo encarcelado, te tengo controlado, esta situación, no vas a poder, no vas a lograrlo. Pero en esta hora yo te invito a que en esta semana ores, que en este día pienses en quién has creído. Que tú no has creído en un humano más, en una iglesia, en una religión. Tú has creído en Dios, el cual te da entrada a la presencia de Dios. Y en su presencia hay plenitud, hay cambio, hay transformación, hay libertad. Por eso termina en el versículo 1, capítulo 1, versículo 23. Pero deben seguir creyendo esta verdad y mantenerse firmes en ella. Esta verdad que te estoy predicando, esto que te estoy diciendo, tiene que estar en tu corazón. Tiene que afirmar tu alma, tiene que afirmar tu espíritu. Todos los días debes seguir creyendo. La adversidad no me va a quitar de mi mente, de mi espíritu, lo que yo sé por el espíritu, que Dios está conmigo. Que Él crea, que Él transforma, que Él gobierna, que Él es Señor, que Él dirige, que Él abre, que Él cierra, que Él reconcilia, que Él me dio lugar en su presencia. Así que si estás en un momento donde te sientes cautivo, yo te invito en esta hora a que seas libre a través de la oración y te pongas en la presencia de Dios. Porque cuando tú te metes en esa presencia, los grilletes, las puertas de bronce, los cerrojos que se han cerrado se rompen. Porque aquel que murió en la cruz te dio libertad y esa libertad está vigente para ti hoy. Así que oremos y digámosle al Señor, gracias por recordarnos desde la literalidad y desde esta claridad en quién hemos creído. Porque en quien hemos creído es la clave de la libertad. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque en esta hora, Señor, esta palabra penetra nuestro espíritu y nuestro corazón. Y yo oro para que aquel que se sentía encarcelado, aquel que se sentía imposibilitado, aquel que veía hacia adelante con miedo, con temor, con inseguridad, tal vez voces se habían levantado, su fe había decaído. Señor, en esta hora yo oro para que tu palabra penetre esa presencia de Dios prometida a través de la sangre de Cristo, a través de la obra salvífica. Es el lugar que yo tengo. El enemigo te querrá decir, estás encarcelado, tengo el control, tengo las llaves, pero Dios te dice en esta hora que la sangre de Cristo te ha liberado, te ha dado un lugar de libertad y te ha puesto en su presencia donde hay gobierno, donde hay autoridad, donde hay creación de aquellas cosas
cosas que no se ven y las que se ven, pues tú has creído en un Dios todopoderoso. Por lo tanto, como hijo, como hija, tienes lugar. Así que en esta hora yo oro para que las cadenas, los grilletes en el mundo espiritual, las situaciones adversas que golpeaban tu vida, te suelten en esta hora, porque yo en esta hora creo en esta palabra, que aquel Dios que trajo gracia, que aquel Dios que trajo paz, que aquel Dios que trajo libertad en la vida de Pablo y le dio esta fe, esta certeza para levantar a otros, también está contigo. Así que en esta hora se va el temor, se va la angustia, se va el miedo, porque tú no eres uno más, tú eres hijo, tú eres hija de Dios y en su presencia estás. Por eso no pelees en tus fuerzas, por eso no desmayes, ven a la presencia de Dios por oración o en oración y tu cuerpo, tu alma, tu espíritu será fortalecido porque te encontrarás con la verdad. El enemigo te dirá una mentira que parecerá verdad, pero cuando tú vas a la presencia de Dios, allí está la verdadera libertad, la que te hace libre, y es que en el que has creído está sentado en el trono, gobierna, tiene control, tiene poder y te ha dado un lugar que tú puedes ocupar en su presencia. Padre, gracias por tu palabra en Cristo Jesús. Amén y amén. Qué lindo que Pablo es cristocéntrico. Lo que trae libertad es recordar quién es Cristo, lo que ha hecho por nosotros. Que el Señor te dé fortaleza, que el Señor te dé ánimo. Y recuerda, como decía lo último, pero debemos seguir creyendo esa verdad y mantenernos firmes. ¿Cómo mantenernos firmes? Ora, métete en oración, adora, levanta tu voz y pégate a la buena noticia que es la palabra de Dios. Yo espero que le puedas dar compartir, yo espero que dejes tus comentarios, espero que dejes una palabra, bendición para otros. Gracias por tus oraciones, por mí, por mi casa, gracias por bendecirnos y en eso creemos, que el Dios que gobierna todavía está en su trono y nosotros somos bendecidos por él. Así que nos vemos el próximo domingo con buenas noticias de parte de Dios. Un abrazo, mil bendiciones.